En los últimos días ha habido un fuerte movimiento dentro de las corrientes internas del PRD que tienen diferencias sobre el método para elegir a su próximo presidente. Este es el último partido de los grandes que falta por definir cuál va a ser su dirección en las próximas elecciones intermedias de 2015. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con un aspirante a la presidencia y un especialista del tema. No se vaya, acompáñeme rápido a ver algunas posiciones y algunos datos sobre este tema y regresamos aquí a nuestro debate al foro. La última incógnita por resolver en la dirección de los grandes partidos es la elección del nuevo presidente del PRD, que deberá preparar la campaña de 2015 y enfrentar por primera vez la ruptura de su excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y la competencia de Morena en las urnas. La elección será en septiembre, cuando previsiblemente se haya cerrado el ciclo reformista de la actual administración que las dirigencias de los tres partidos grandes impulsaron desde que inició el sexenio a través del Pacto por México. El apoyo al pacto es el principal flanco de críticas de la oposición interna a la dirigencia perredista, así como también el método para su renovación. Diversas corrientes impulsan una candidatura de unidad en torno a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque sin competencia interna. Esta semana el PRD deberá ver con el INE el avance de su apoyo para realizar la elección en dos fases. La primera en agosto para renovar sus consejos municipales y estatales, que serían los que elegirían al nuevo presidente en septiembre de manera indirecta. El PRD vive un momento complicado porque tiene importantes frentes abiertos en su interior, tanto como exteriores, por las divisiones en las izquierdas electorales y la disputa con Morena por el mismo electorado. Primera, Cuauhtémoc Cárdenas reiteró que si hay un acuerdo de unidad en torno a cualquier persona, él ahí estará. En los últimos días, el líder moral del PRD también ha criticado a López Obrador por salir del PRD y crear un nuevo partido en vez de aglutinar las fuerzas que lo apoyaron en los comicios presidenciales de 2012 dentro de las filas perredistas. Segunda, el ex candidato presidencial y hoy líder de Morena aseguró que dejó de ser militante de la Revolución Democrática porque su dirigencia apoyó a Enrique Peña Nieto en el llamado Pacto por México. Tercera, el expresidente del PRD y líder nacional de la corriente perredista Nueva Izquierda, Jesús Ortega, rechazó que solo Cuauhtémoc Cárdenas sería capaz de lograr la unidad del PRD. Sobre la posibilidad de que Cárdenas llegara sin competir, advirtió que la idea de un personaje colocado por encima de la militancia fue lo que comenzó las diferencias con Andrés Manuel López Obrador. Cuarta, la elección del Partido de la Revolución Democrática, la primera etapa a efectuarse el 24 de agosto y la segunda en septiembre, podría tener un costo que oscilaría entre 50 y 95 millones de pesos, es decir, aproximadamente 10% de su financiamiento vía prerrogativas obtenidas este año. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a entrar a nuestro tema de hoy, que es la próxima elección del PRD, que como bien me dice Carlos Navarrete, ahora lo saludaré, todavía no hay convocatoria, pero no deja de hablarse de ella desde diciembre del año pasado. Son ya varios meses en los que de una u otra manera el tema se viene tocando y ocupando importantes espacios en los medios de comunicación. Carlos, muchas gracias. José, enorme gusto en estar con ustedes, de verdad. Carlos Navarrete, usted lo conoce, aspirante a la dirección del PRD y además pues muy agradecido que haya aceptado venir a este programa, que no será el primero si la campaña sigue así de larga. Si las cosas van como yo espero que vayan, aquí me verás como presidente nacional platicando de muchos temas del país, del partido y de la coyuntura electoral del año próximo. Bueno, queda como promesa y está con nosotros Francisco Guerrero. Paco, como siempre un gusto. No, al contrario, muchas gracias. Paco Guerrero, usted lo conoce, ex consejero electoral, actualmente académico de tiempo completo en la Anáhuac y además es editorialista de esta casa de Excelsior. Mucho gusto. Si quieren vamos a arrancar directamente el tema y a pesar de que se acordó ya, Carlos, en el último Consejo Nacional del PRD, el método de elección, una vía indirecta que seguramente podemos ahí desbrozar, pero siguen habiendo movimiento muy fuerte de las corrientes internas, desde Patria Digna hasta otras, que lo que están pidiendo es que es necesario una candidatura de unidad para evitar mayores divisiones como las que ya sufrió histórica el año pasado el PRD con la salida del López Obrador. Entonces, si quieres, empecemos con eso. ¿Cuál es, después de haber sufrido esa enorme decisión, quizá la más fuerte de la izquierda en su historia,
desde la fundación del PRD, ¿cuál sería el método que desde tu punto de vista, independientemente de que sea legal o no, ese no es el tema, sino cuál le daría más legitimidad y aseguraría, digamos, una mayor inclusión? Mira, hay varios aspectos en lo que me preguntas, José. El PRD es un partido que tiene 25 años de edad. Se fundó en 1989. Y durante estos 25 años hemos elegido dirigentes de manera directa en urnas, convocando a cientos de miles de afiliados, y también hemos tenido elecciones indirectas en Congreso o en Consejo Nacional. Te pongo dos ejemplos. El hijo que Cuauhtémoc Cárdenas fue elegido presidente nacional en una sesión de Consejo Nacional en el 91. Jesús Ortega fue elegido presidente en urnas en el 2008. Y hemos tenido experiencias muy diferentes al respecto. Yo creo que las elecciones más complicadas, las más traumáticas, es cuando hacemos elecciones directas para presidente nacional. Ya nos hemos tropezado 2 o 3 veces con elecciones complicadas, confrontadas, desbordadas, que hay que acotar. Ahora se decidió por el 73% del Consejo Nacional un método mixto. 1.200.000 afiliados, calculo yo, irán a urnas y elegirán a 320 consejeros nacionales. Si vota 1 millón de periodistas, cada 3.200 votos es un consejero nacional. Luego, los consejeros un mes después se reúnen, instalan el Consejo Nacional y el Consejo Nacional elige al presidente y al secretario general por mayoría calificada de 60%. Esto implica que uno tiene que lograr el voto del 60% del Consejo. Y los consejeros tienen que lograr el voto de 3.200 afiliados cada uno para ser elegidos consejeros. ¿Esto es un método democrático? Yo creo que sí. Tan democrático que está en el estatuto contemplado como un método viable. Algunos dicen, bueno, pero es que el PAN se regresó de este método y ya hizo una elección abierta. Hombre, pues muy allá el PAN. Tampoco fue muy grande, fueron 165,000 afiliados que votaron. Sí. Pero es el tamaño de su partido. Yo creo que en el PRD vamos a tener menos problemas con una elección de esta naturaleza que con una elección abierta, donde a veces las cosas se complican más. Paco, yo diría, siguiendo las tesis de Carlos, en efecto, Cuauhtémoc Cárdenas 91, 2008 Jesús Ortega, pero eran épocas en las que, digamos, que no habían sufrido, no habían tenido un contexto, digamos, de decisiones tan fuertes como las que mencionábamos antes. Desde tu punto de vista, ¿tú coincidirías con que ese sería el mejor método? A ver, yo creo que lo importante, como decía Carlos, es que hay que respetar los estatutos. Porque si no se respetara el estatuto y no se respetara el método vigente, primero, ya no se puede cambiar, ya está vigente. Segundo, esta solicitud que hizo el Partido de la Revolución Democrática a los nuevos consejeros del INE a efecto de que se hagan cargo de esta elección, implica una serie de obligaciones legales, no solamente políticas. Y esto es importante porque rumbo a lo que sería, yo creo que eventualmente el INE estaría en capacidad de organizar la elección. Hay que ver muchos detalles que Carlos seguramente estará interesado en ellos, como el costo, los tiempos, las oportunidades, los ritmos de la elección. Cuando el INE se mete, o el IFE en el pasado se mete a organizar un proceso, pues evidentemente lo hace con los estándares de calidad que ya estamos acostumbrados y que yo creo que en términos generales toda la clase política ya reconoce como aceptables para una democracia como la que tenemos. Lo que yo sí añadiría, ya no desde la perspectiva técnica, ahora como ya no soy consejero electoral, claro, aventarme al rumbo, al ruedo con, con mayor libertad, yo sí diría que el reto que enfrenta, sobre todo después de los dimes y diretes de estos días, en por qué se fue, a qué hora se fue, qué pasó después de la elección, qué pasó con López Obrador, Morena, los retos, el ingeniero, yo sí creo que está en el interés del Partido de la Revolución Democrática que sea un proceso limpio, que sea un proceso eficiente, que sea un proceso, si el IFE, el INE es el que finalmente levanta la mano, en este caso es un proceso indirecto de los triunfadores y ellos eligen a quien se considere sea más adecuado, es muy importante porque el reto de Morena en 2015 es un reto crucial. Solamente para recordarle a nuestro auditorio, a Carlos, a ti, los partidos que tienen un registro condicionado, como muy probablemente lo tendrá Morena, tienen que ir por lo menos de acuerdo a la nueva reforma 3%. Por el 3%. Así es. Y ese 3% implica una cantidad de votos muy importantes. Creo yo que con una izquierda dividida como la que eventualmente podría presentarse, está en el interés del PRD que este sea un proceso ejemplar, que sea un proceso adecuado y sobre todo que midan bien el tema del costo del proceso. El PRD es un partido que
históricamente en sus finanzas ha tenido algunas complicaciones, lo hemos vivido en otros momentos, y ahora pues una elección de estas características, y creo que es lo que los consejeros están dilucidando. Primero tienen que aprobar el reglamento. Bueno, el reglamento todavía no hay. No es solamente para el PRD, es para todos los partidos, para todos. pero para sintetizar, yo veo positivo, lo veo como un paso hacia adelante, que por lo menos el Consejo haya decidido y el presidente Jesús Zambrano haya decidido recurrir al INE. Eso me parece un paso civilizatorio en el proceso democrático del PRD y yo lo celebro. Bueno, si todo va por ahí, Carlos, entonces la pregunta tiene que ser sobre todo directamente a ti. Y es si en efecto se organizan, salen bien las elecciones internas en esta doble vía, primero los consejeros y luego de ahí indirectamente el presidente, tú, en caso de que llegaras a ganar, ¿tienes algún temor o ves la posibilidad o ves el riesgo de que en efecto haya fracturas como están diciendo algunos grupos que están pidiendo una candidatura de unidad? Mira, José, te lo digo con toda claridad. Sí. Yo no veo en este momento ninguna amenaza de ruptura, ni en la base del partido, ni en los dirigentes intermedios, ni en los dirigentes nacionales. Argumento por qué. Los que se quisieron ir a Morena ya se fueron desde el 2012. Por cierto, una precisión, Andrés está mintiendo claramente cuando dice que se salió del PRD por el Pacto por México. Eso no es cierto. Fue 4 meses antes. Fue 4 meses antes. Claro. Sí, Él se fue porque quiso poner su puesto aparte, quiso formar su partido a imagen y semejanza de él. Él le encanta designar candidatos, le encanta hacer una única voz en su partido. Hombre, qué bueno que forme un partido a imagen y semejanza de él. Pero los que se fueron a Morena ya se fueron, por cierto, los tenemos cuantificados. ¿Por qué razón? Porque nosotros, mira, presentamos al IFE, antes de que fuera sustituido, un padrón de 3.400.000 perredistas. 3.400.000. Morena presentó para su registro un padrón de 602.000. Hoy sabemos que en los cruces, 87.000 personas están en los dos padrones. Están en el padrón del PRD y en el padrón de Morena. Bueno, vamos a suponer que estos fueron los que fueron 87.000. Ya migraron, pues ya se fueron. ¿Cuántos dirigentes? No veo. ¿Cuántos diputados? 2 de 103. ¿Cuántos senadores? 1 de 22. Bueno, ya se fueron. Pensar que por el resultado electoral interno se van a ir 200.000, 500.000, eso no va a ocurrir. Este es el partido que ellos han ayudado a formar hace 25 años. Es la casa que construimos entre todos. No veo que nadie se vaya a ir por el resultado electoral. Pero además te digo una cosa, lo digo con toda franqueza. Yo voy a ser un presidente, si me eligen mis compañeros del Consejo Nacional, un presidente para todos los perredistas. No para una corriente o para un grupo, ni nada por el estilo. El PRD necesita un presidente que represente al conjunto del PRD. ¿Has hablado con todos ellos? Por ejemplo, con Sotelo, con Marcelo Ebrard, con Cuauhtémoc Cárdenas, cambiando de impresiones y diciendo, a ver, sea como sea, ¿para dónde va esto? Sí. He hablado con todos ellos y seguiré hablando, por cierto, con los 4 gobernadores, con el jefe de gobierno, con los senadores, con los diputados. Es un partido muy complejo, muy grande, además, dirigentes municipales, estatales, nacionales, porque hay que hablar con todos los factores. Y creo que soy un hombre que puede dialogar con ellos con respeto, con reconocimiento de sus posiciones, sin exclusiones de ninguna naturaleza, y además soy un hombre de dirección colectiva. Es mi formación, es mi trayectoria. Yo no me formé en el PRI, yo no vine del PRI al PRD, yo me formé en la izquierda, y en la izquierda son los colectivos los que determinan. Te sientas en una mesa, discutes un tema, sacas una conclusión y adelante. Tú decías hace un momento, en efecto tiene una elección complicada el PRD porque va a tener que enfrentar por primera vez en 2015 a su ex candidato 2 veces a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y a Morena. Hace un momento Carlos daba una cifra, cerca de 87.000 calcularía que se han ido nada más. Desde tu punto de vista, ¿cómo aterrizarías ese riesgo en términos electorales? A ver, yo creo, comentábamos antes del corte, que estamos viendo las secuelas del divorcio entre el PRD y Andrés Manuel López Obrador. Yo coincido con Carlos, los que se tenían que ir ya se fueron. Creo que es un segmento mucho más radical en su discurso, con una lógica distinta. Yo en lo personal lo he escrito, creo que la contribución que hizo los dirigentes, los chuchos, el propio Carlos, del PRD para empujar una serie de reformas que sin la izquierda hubieran sido imposibles, es una contribución histórica que no habíamos visto en la izquierda en muchos años. Quizá un segmento de la izquierda que cohabitó con el PRI, estoy hablando del después de la revolución, tenía esta agenda social. Aquí el reto es un reto de clientelas, es un reto de zonas del país y es un reto de candidatos. Yo estaba revisando el otro día... ¿Y de dinero?
Bueno, de dinero siempre. Las campañas electorales se hacen con dinero y los partidos políticos por eso reciben financiamiento público, ahora podrán recibir mayor financiamiento privado. Pero yo creo que el gran reto es ahora, haciendo el corte de caja, ya con el divorcio formal, ya los niños de cada quien, si se vale la expresión, se fueron a sus respectivas familias. El PRD es un partido que tiene en toda la República estructura. Morena se alimenta del PRD, pero no solo del PRD. Creo que habrá seguramente otros segmentos sociales, quizá con un discurso mucho más duro, que quieran ir a estos espacios. Para mí el reto de 2015, y bueno, pasa por supuesto por el proceso de elección interna del PRD, tiene que ver con si el PRD va a tener la capacidad de hacerle entender a los electores que López Obrador dejó una herencia, buena o mala, yo no quisiera entrar en ese terreno, pero que ahora hay un partido que aspira a ser una izquierda moderna, una izquierda que es capaz de dialogar, una izquierda que tiene una agenda propia, y no solamente la agenda del no, 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 porque creo que la agenda del no, 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 puesta ya en la contienda electoral, al PRD le dio buen rédito en materia legislativa, espléndido rédito, diría yo, en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que pues desde el 97 están gobernando, pero ahora cada quien tiene que asumir su identidad y yo no veo a Morena bajo ninguna circunstancia en la misma agenda del PRD. Yo al PRD lo veo con una agenda, si se vale la expresión, que a veces colinda con la socialdemocracia. Esa es la parte que a mí me entusiasma como ciudadano. Hay dos elementos ahí, Carlos. Déjame empezar por el primero, muy puntual. ¿Cuánto crees que les vaya a quitar Morena? No lo sé. La verdad es de que estamos frente a un reto, es una elección intermedia, de baja participación. Como son todas. Como son todas las intermedias. Es una elección que se da en el marco de una división de la izquierda en 4 partidos. También va a impactar. PT, Movimiento, Morena, PRD. Y el PRD. Previsiblemente todos con sus candidatos, 1.200 candidatos a diputados federales disputándose el voto progresista. En el marco de un bajo crecimiento económico, en el marco de un gobierno de la República con el presidente Peña Nieto calificado por abajo del 50% como aceptable, con un PAN que sale de una división fuerte de su elección interna. O sea, hay muchos factores que hacen poco previsible en este momento poder decir, vamos a salir así. ¿A qué aspiro yo? A lo que dice Francisco con toda claridad. Yo aspiro que con el cambio de dirigentes mandemos un nuevo mensaje. A ver, el PRD entra en una nueva etapa que tiene características muy puntuales. Y así lo he dicho en muchas partes. Primero, un partido mucho más enérgico con el presidente Peña Nieto y su gobierno, porque reformas ya tiene, ya tendrá las secundarias, que es obligado a dar resultados, y si en el 2015 no da resultados, entonces tendrá que enfrentar a un PRD mucho más exigente, pues si no tienes pretexto, lo estás haciendo mal en esto, en esto y en esto. Segundo, un PRD que no ponga por delante el interés partidario, sino el interés de los ciudadanos. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué está pidiendo la gente? ¿Cómo representa el PRD eso que la gente está pidiendo? Y tercero, un PRD que focalice su mensaje a clases medias y a jóvenes. A ver, otra vez vamos a ir poco a poco, pero puntualmente, a ver, Carlos, en efecto, el tema de la relación con el gobierno a través del pacto, lo señalaba Paco, cambió, digamos, la forma de entender un poco incluso la política y la forma de ser oposición del PRD respecto al gobierno, pero sí fue uno de los temas centrales de las críticas y del enfrentamiento y de la oposición interna. Tú llegarías cuando el ciclo reformista del gobierno terminó, porque previsiblemente sería cuando ya estuviera en la reforma energética y de telecomunicaciones. Y entonces ahí, ¿cuál es la responsabilidad que le quedaría al PRD de haber apoyado la aprobación de buena parte de esas iniciativas en el momento que quiera ponerse más enérgico con Peña Nieto? Exigir resultados. Las reformas son para que el gobierno tuviera instrumentos. Yo sé que varias reformas van a tener tiempos de maduración, pero hay otras cosas en las que están en falta. El subejercicio del gasto público es bárbaro. El crecimiento del país sigue ajustándose hacia la baja. Los proyectos de inversión en infraestructura en el país y en otros aspectos no fluyen. El gobierno está teniendo serios problemas en esa materia y por lo tanto no hay creación de empleos y por lo tanto no hay impresión de mercado interno. Es decir, eso tiene que reclamarlo el PRD. Nosotros no podemos ser consecuentes con el gobierno diciendo, bueno, ahí cuando las reformas funcionen, ahí te pediremos resultados. No. Por lo tanto, sí veo un PRD más exigente, más puntualmente exigente con el gobierno. Ahora, no se trata de morenizarnos, ¿verdad? Tampoco.
de irnos al no, sino de plantearle respuestas y planteamientos muy específicos al gobierno en el marco de la campaña electoral. ¿Coincidirías, Paco? Sí. Vas a tener una oposición, digamos, ya en campaña hacia 2015 y siendo mucho más enérgica y diciéndole al gobierno no estás dando resultados. En general coincido con el diagnóstico que pone Carlos sobre la mesa, pero añado algo más. Regresando un poco al tema de Morena, el PRD tiene una fortaleza histórica en la Ciudad de México. Es la joya de la corona. Gracias a eso el PRD ha logrado demostrarle a los ciudadanos que puede ser gobierno. Es la vitrina, Es la capital del país. Creo que hay varios retos de eficacia política, independientemente de las reformas. Yo quisiera salirnos un poco del tema de las reformas, porque esas ya se dieron o se van a dar. El PRD contribuyó en lo que consideró que era adecuado. Yo creo que en telecomunicaciones, en la reforma fiscal, educación. En educación puso su sello, eso fue positivo. Aquí el tema es ahora la eficacia. Y lo meto con los procesos locales. Gubernamental, no, decir? La eficacia política y la eficacia electoral. A Carlos le va a tocar, si es que él tiene, no sé si la rifa el tigre, pero lo veo con muchas ganas de entrar a la dirigencia. La verdad, sí. Si él tiene ganas de eso, tendrá que resolver cuestiones concretas. Los dirigentes de los partidos siempre están obligados a ganar elecciones, porque es su trabajo. Implicará los 15 procesos electorales del 2015. Entre el 2015 y el 2016 se renuevan 20 gubernaturas. ¿Pero tú crees que es una buena postura justo para ganar elecciones, moverte hacia una posición mucho más enérgica con el gobierno? Yo creo que la oposición siempre tiene que buscar visibilidad y alternativa, porque al final del día los partidos en el gobierno y los partidos que están opositores en este ciclo de alternancia, que yo creo que ya más o menos funciona en México, lo que buscan es identidad particular. Y el PRD creo que hizo muy bien después del 2012 con esta derrota que se dio, que impugnaron, todos lo conocemos el proceso, de pintar su raya y por primera vez, insisto, en la historia, una izquierda que no le tiene temor a pactar. En México hay un temor casi atávico que está asociado a la traición, lo cual me parece que no es adecuado en una democracia. La siguiente etapa es ganar elecciones, tienen 15 elecciones, tienen la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal, tienen las delegaciones. 9 gobernaturas. Bueno, todo eso per se ya es un reto. Hay un punto importante, Carlos. Nuevo mensaje político, una nueva manera de hacer política, pero digamos que desde una dirigencia que lleva mucho tiempo en el poder dentro del PRD. ¿Cómo se maneja eso? Mira, hay una renovación. Al mismo tiempo que hay una continuidad en el mando político del partido, hay una renovación. Yo veo una cantidad muy importante de jóvenes emergiendo en los congresos locales, en la Cámara de Diputados Federal, en el equipo nacional. Yo, ahora que recorrí el país, acabo de terminar la primera gira de las 32 entidades, recorrí cerca de 150 ciudades. Me di cuenta de algo muy importante. Partido tenemos, en 1,800 municipios, a veces grande, a veces mediano, a veces pequeño. Tenemos 2,940 síndicos y regidores, 380 gobiernos municipales, 4 gobiernos estatales, el gobierno de la Ciudad de México, miles de cuadros intermedios, mujeres y hombres modestos, trabajadores, fundadores. Hay un partido muy importante, bueno, 3,500,000 afiliados, no es cualquier cosa. No, bueno, pues es el que más afiliados estaría presentando. Lo veo enmohecido en algunas partes, Lo veo muy enmohecido. Bueno, lo veo muy electoralmente poco presente. En el norte del país hay que trabajar más. En el norte del país hay que trabajar mucho, hay que darle mayor estructura municipal al PRD, hay que hacerlo más visible los congresos locales, hay que hacer muchas cosas. Las dos cosas que harías, Carlos, las primeras al llegar, si llegaras. Primero, un plan de fortalecimiento municipal del PRD. Octubre, diciembre de este año, para poner de pie a 1,500, 1,800 comités municipales. Segundo, localización de candidatos competitivos, no por cuotas, no porque te toca o me toca, sino los mejores candidatos por distrito. Eficacia electoral. Eficacia electoral. Lo que tú decías, Eficacia ¿no, electoral. Es el Tercero, un modelo de comunicación. Somos muy contradictorios, un dirigente dice una cosa, otro dice otra cosa, unos ponen un emblema, otros otro. Estamos muy difusos en la imagen pública. Hay que tener un modelo de comunicación homogeneizado. Y, finalmente, trabajar intensamente en las 9 gobernaturas, en los 8 estados que tienen elecciones locales sin gobernador y en los 300 distritos. Hay que ir a poner en acción todo el partido y algo que es fundamental. Hay que buscarle el rostro a los ciudadanos. Hay que salir a encontrarlo en su casa, en el trabajo, en la calle, a los ciudadanos y escucharlos. No que nos escuchen solamente, sino escucharlos. Díganos de eso ya están cansados. Pues sí, llegamos con rollos. ¿Usted qué quisiera que nosotros representáramos? A mí que me vas a ayudar, ¿no? Un poco. ¿Qué significa para mí, no? Perdón, el tiempo se nos fue.
No, qué bueno. Pues, Tendremos que repetirlo. Muchas gracias, Carlos Navarrete, por haber estado con nosotros. Francisco, seguimos, no, seguimos ahí. Paco Guerrero, como siempre, muchas gracias. Si no aburrimos a la audiencia, aquí regresamos pronto. Sí, sobre todo a usted, espero que no la hayamos aburrido. En efecto, gracias por habernos acompañado y nos escuchamos mañana, esta misma hora, 7:30. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.